Aquí de vuelta, este es el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por acompañarnos. Vamos a recibir con mucho agrado la presencia inmediata del ingeniero Ramón Alburquerque, precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno y quien hoy nos honra con su presencia. Muchas gracias a todos. Buenos días. Para Buenos nosotros es un placer que nos acompañen en este matutino. Muy bien. Y lo que queremos es que el pueblo siga enterándose de esa formidable propuesta que representa el ingeniero Ramón Alburquerque para la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros hemos resumido en 10 puntos. Muy bien. Los gobiernos de los últimos 30 años dirigen la cosa pública, como se suele decir, pero no gobiernan para los intereses de la mayoría. Resuelven los problemas de los grupos de poder económico que los sustentan en su campaña y con los cuales tienen convenios, tienen acuerdos tras bastidores para muchas veces perjudicar el interés general del país. ¿Cuáles son esos 10 puntos? Por ejemplo, los indocumentados, ¿cómo entran desde Haití aquí? ¿Puede el gobierno, con todo el resumen del poder represivo en sus manos, el poder represivo legal y los recursos, la mayor concentración de recursos que es el presupuesto de la nación, resolver eso? Claro que sí, pero no quieren. ¿Por qué? Porque si yo fuera presidente, me traslado todas las semanas a la frontera. Previamente hago un estudio a través del DNI de todos los funcionarios que están allí, a ver cómo viven, a ver si no corresponde los estimados de sus ingresos con lo que ellos ganan, y ahí voy a saber si no han heredado industrias, no las han creado y viven por encima de lo que reciben, pues ellos son los principales sospechosos de corrupción, de estar vendiendo la patria para dejar entrar a cualquiera por ahí. Y yo me le acerco y le digo, mira, yo te mandé a estudiar, este eres tú. Y tú lo que ganas son 160, 150 mil pesos. ¿Y cómo tú puedes tener unos ingresos estimados en varios millones de pesos? ¿No serás tú uno de los vendedores de la patria, de la mía, de la que yo soy presidente? Yo vine a hacer un acuerdo contigo. O me resuelves esto, o tú y yo vamos a tener un enfrentamiento. Y yo no soy fácil, se lo digo así. Y te apuesto a que todo eso se resuelve. Por ahí no dejarían entrar una mosca si saben que el presidente le está detrás, los está investigando y dispuesto a acusarlo de malversación o de robo, de prevaricación, de lo que sea. Se te ponen en línea todo. Eso mismo le hago con esto de las parturientas, ese otro tema. ¿Por qué? Yo estaría dispuesto a preguntarle al gobierno haitiano dónde quieren que yo les ubique maternidades modernas que voy a hacer en furgones. No hace que sean 15 o 20 furgones para facilidad de instalación allá, con todas las comodidades, para que puedan parir 10 damas al mismo tiempo, con todas las consideraciones. Esto, el país no tiene que estar construyéndole maternidad a ningún país, aunque sea su vecino, pero ante un drama como el que ellos viven, es mejor que nos vean como generosos y no como, ¿verdad?, groseros e indolentes. ¿Estas construcciones, ingeniero, sería en territorio de ellos? Yo tengo una compañía de metal mecánica diseñándome eso y yo estoy contribuyendo con los diseños, no es que vamos a hacerlo. Mientras tanto es para tener una idea clara y tengo la idea de que nos pueden costar 30 o 35 millones de pesos con todas las modernidades allí. Pero y voy y se lo instalo de aquel lado para exacto, que paran allá. Exacto. Claro, yo no voy a diseñar eso para acá. Es para que paran allá y romper ese cordón de tráfico que está enriqueciendo a muchos. Pero ¿y por qué no lo resuelven? Porque no quieren. Pero así mismo me voy a la policía todos los días
Pero porque no quieren, porque está ganando dinero con ellos, ¿verdad? Agréguele lo que usted quiera, que a lo mejor cabe todo. Yo solo me ocupo, yo me ocupo de algunas cosas y usted puede agregarle todo lo que quiera. Usted de su propuesta. Esto da para todo. Ahí hay de todo. Entonces eso mismo le haría en la policía. Voy todos los días a las 7 de la mañana. Miren, muchachos, yo estoy aquí, el presidente de ustedes, ustedes saben dónde están todos los puntos de droga. Este mes vamos a eliminar en este listado de barrios. No me digan que no, porque ustedes saben dónde están. Algunos será doloroso para ustedes, porque yo sé que algunos están macuteando. Yo tengo el estudio aquí, nadie me va a engañar, porque el mejor enterado y más enterado es el presidente. Y así voy tomando esto de que los dominicanos sean considerados viejos a los 35 y 40 años y no se les dé empleo, cuando en Estados Unidos los emplean a los 78 y 80 años, usted ve gente trabajando. ¿Y por qué yo voy a aceptar eso como presidente? O que me le estén pidiendo a un recién graduado experiencia que se sabe que no tiene, pero al mismo tiempo están trayendo a todo el mundo de América Central y de América del Sur, que lo he comprobado y tengo los listados. Los problemas no se resuelven porque no se gobierna para la mayoría. El país líder de crecimiento económico en la región de América Latina y el Caribe, pero al mismo tiempo líder de los salarios más bajos. ¿Y cómo usted puede crecer tanto y aumentar tanto la riqueza y pagar entonces los salarios más bajos del mundo? Mire, las empresas en Costa Rica tiene el salario más alto de la región, $630 por mes. Pero nosotros tenemos 230 nada más. Pero las mismas empresas que producen aceites comestibles, telas, muebles, de todo, las mismas empresas en Costa Rica, las de aquí tienen que pagar 230 para poder ganar. Y las de allá pagan 630 haciendo lo mismo y también ganan. Entonces, ¿dónde está el esquema que hay que corregir? En la distribución de las ganancias de la actividad empresarial. ¿Qué es una empresa? Una unidad de seres humanos que trabaja para un mismo propósito, producir bienes y servicios mediante procesos de transformación o agregación de valor para ganar dinero. Eso es lo que es una empresa. Claro. Entonces, ¿cómo las de allá ganan pagando 3 veces más que aquí? Y las de aquí dicen que tienen que pagar salarios de pobreza. No hay ahí algo oculto, que alguien tiene que romper ese círculo vicioso. Perdón, porque estoy en los 10 puntos para que hagan sentido, ¿verdad? Sí. Otra cuestión, el tema del medio ambiente y los recursos naturales. Nos hemos pasado antes de llegar al poder, criticando el bandolerismo en los lechos de los ríos y en todo, destruyendo nuestros recursos naturales, y llegamos al poder y no encontramos cómo someter a uno solo de esos responsables. Oye, entonces, ¿qué es lo que hay que concluir? Que no se está en nada. Si usted tiene fuerza y alguna conexión aquí, usted está libre de pecado. Entonces, eso hay que romperlo, porque el mundo está en un trance y es la única nave espacial que tenemos, la Tierra, y su atmósfera está en trance. Debería tener una temperatura promedio de 14 grados y ya vamos por cerca de 15.5 grados, un aumento de 1.5. Para eso es que se han diseñado, que muchos políticos ni lo saben, todas estas investigaciones sobre los gases de efecto invernadero, y entonces qué hacer para reducir las emisiones de los GEI, de los gases de efecto invernadero, y entonces estabilizar la temperatura, el fenómeno termodinámico de la atmósfera, pararlo. Esa es la lucha contra el cambio climático. Pero ¿qué se está haciendo aquí? Absolutamente nada. Firmamos los acuerdos de cambio climático, firmamos los acuerdos de la transición energética, y parece que no hay un político, excepto nosotros, que entienda lo que es eso, porque no se está haciendo nada. Entonces nosotros, que nos hemos cuidado de prepararnos meticulosamente, tal vez por nuestro origen, que tuvimos
problemas al nacer, nos llevaron a Canadá, nos hicieron muchas cirugías, nos llevaron a 1 año y 8 meses. Predicadores religiosos, evangélicos me salvaron la vida. Entonces yo me he dedicado a estudiar para prepararme para este país. Usted es un espécimen raro, es lo que usted quiere decir. Sí, yo soy un salvamento humano, sí. Salvamento. Eso no me conturba decirlo. Pero bueno, seguimos. Otras cosas que aquí andan, pero tremendamente mal. El tema de las empresas. A Trujillo se les criticó que se adueñó del 65% de la base industrial empresarial del país. Estuvo mal que se adueñara de ello y se adueñaran sus familiares y allegados, pero estuvo bien que lo creara, porque si no, no hubiera habido nada. La base industrial, las industrias las creó él. ¿Por qué? Porque el responsable de que cada dominicano tenga un empleo es el gobierno, no son las empresas privadas. Las empresas privadas tienen el mérito de contribuir al desarrollo del país, muy bien, pero no la obligación de poner una industria o una empresa en Elías Piña, porque ellos solo ponen empresas donde saben que van a ganar dinero. Claro. Pero el gobierno es el que tiene la obligación de diseñar un plan empresarial e industrial para poner las empresas donde al sector privado no le interese, porque entonces, ¿dónde diablo va a trabajar el pueblo? Donde solo le interese a una empresa. A mí me gusta cuando veo a los presidentes dando el primer Picasso y haciendo todo eso. Pero sí, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque entonces los dominicanos van a estar siempre ganando salario basura o esperando lo que nunca va a llegar. Porque si a un empresario nunca le interesa poner una empresa en Gonzalo, en el Batey Cañero, donde yo me crié y donde yo viví, o en algún campo de Montecristi, de esas tierras semiáridas por allí, o entonces nunca va a haber. No, esa es una función del gobierno. El gobierno tiene que agregar a sus hojas de servicio el número de industria. A mí me pasó algo en China. Fuimos invitados 11 senadores por el gobierno chino. Entonces nos trasladamos de Beijing a Shanghái y estábamos en el Hotel Presidente como una distinción donde se había hospedado Mao Zedong. Era un domingo y yo bajo a las 9 para ir al desayunador y veo que hay 3 niñas en unos ascensores grandísimos, con guantes, la verdad una niñita como de 17, 18 años. Y yo les digo, ¿cuál sabe inglés? Oh, todas sabemos, porque el inglés es obligatorio aquí en China. Y digo, oh, qué bien. Digo, ¿y por qué ustedes están aquí las 3 en un ascensor que es automático? Ay, pero a usted no le agrada que 3 niñas estén bruñéndole, limpiándole las paredes del ascensor y perfumándoselo y sonriéndole. Yo digo, ay, sí, mi hija, pero yo me desarmé. Digo, sí. Me dice, no, porque es que nosotros cuando nos graduamos recibimos una cartita del gobierno. Digo, ¿y qué dice esa carta? ¿Dónde vamos a trabajar? Porque es el gobierno, el Ministerio del Empleo. Aquí es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio del Empleo que nos dice dónde vamos a trabajar a todas, en el país entero. Y a nosotras nos tocó aquí. Entonces, ahora vamos a trabajar 2 meses aquí en este ascensor. Estábamos fregando platos y todas. Entonces, luego vamos a la jardinería. ¿Qué quiero decir? Que es el gobierno el que tiene que decirle a los jóvenes cuando se gradúan, van a graduar, dónde van a trabajar, porque es que solo se vive una vez. Hoy, si usted no tiene un gobierno que se ocupe de eso, de atender la gente, porque solo se vive una vez, van a caer en ofrecerlo todo como una estadística fría, aunque cuando te llegue ya tú no estés aquí. Entonces, ¿cómo puede ser que el gobierno sea el primer estúpido contra la población? Entonces, como los gobiernos aquí no tienen tecnología ni sentido de proyección, usted toma la metalmecánica nada más
La metalmecánica, ¿qué es la metalmecánica? Es la actividad mediante la cual los metales en forma de láminas, de planchas, de tubos y angulares se convierten en enseres y en vehículos útiles. Con la metalmecánica solo, que tiene una rentabilidad impresionante, porque ¿cuánto se gana cada fábrica cuando fabrica un vehículo? Usted ni sabe. Pero Sabemos no que hay son más de millones. 80 fábricas o 100 fábricas en el mundo que fabrican 130 millones de automóviles todos los años. Pero y aquí los políticos hablan de eso. No de lo que hablan es de chisme. Mire ustedes, miren que los respeto mucho. Piénsenlo bien, cojan esta producción de ustedes y me excusan. Todo lo que ustedes hablaron fue chisme al principio. Porque están atrapados en la chismografía, porque el país entero está atrapado en la chismografía y se pierde el tiempo en chismografía que no tiene valor. Ingeniero, Entonces, perdóneme, ingeniero, porque no podemos hacer esto un monólogo. Tenemos que ni conversar. yo lo he dicho. No, y Dije que era para presentar pero 10 así temas. como usted aplicó el concepto de chisme, permítame el concepto también del monólogo. Mire, yo no sé si es por un asunto de edad, que a uno se le van cosificando, ¿verdad? Endureciendo las neuronas. Usted Entonces, está joven, no se declare no, pero senil. o su injundia me complica la vida y yo necesito luz. Irrádieme luz. Mire, lo que usted está diciendo desde un principio con esta participación es que el pueblo dominicano, con la escogencia de Luis Abinader, presidente de su partido, usted sigue siendo del PRM todavía, ¿verdad? Sí, claro. Presidente de su partido, aunque yo no sé, con personas como usted en su derecho, el PRM no necesita oposición. Pero, ¿cuál es su pregunta? O sea que usted me está condicionando. No, también. no, preguntando. No, yo le voy a preguntar, pero quiero porque yo sé con quién estoy hablando. O si con Yo un no ciudadano estoy humilde. sin subestimar a nadie por ahí de la calle. Yo no estoy conversando con un vendequipe. Yo estoy hablando con un intelectual, con un hombre de ciencia. Claro. ¿Usted me entiende? Y tengo que ser cuidadoso. Lo que usted ha querido decir en sentido general, eso es lo que yo presumo, probablemente esté equivocado, es que este proceso de escogencia del presidente Luis Abinader ha sido una olímpica manera de perder tiempo en la República Dominicana, porque apenas lo único que sabe es dirigir apenas, y eso yo creo que hasta veremos, pero no gobernar, para utilizar los conceptos que usted ha aplicado aquí en este programa. Irrádiem un poquito de luz. Oiga. ¿Puedo aportar algo a nuestro querido ¿quién sería ahí la mismo? Pregunta? No. Y entonces, Perdón, además de eso, que no está el gobierno de Déjalo Abinader, ahí. ha querido dejar dicho también, es un apoyo No, está a bien, lo que pero está yo diciendo. digo, Ha ¿de querido quién? dejar dicho que no está... La pregunta es mía, no ingeniero, está- por favor, sí. con el perdón de la dama, que no se No, puede para- agredir ni con No, el pétalo de una rosa. para que- ¿eh? no, Cuidado con Es eso. para aclarar, porque todo tiene... Que no está ayudando, Todo tiene, no está todo tiene un propietario. Entonces yo quiero saber quién es el propietario de la pregunta. ¿Usted o la dama? Juan Cruz Trifolio, Juan Cruz este Trifolio. feliz mortal Muy de bien, República muy bien, Dominicana, orgullosamente dominicano Sí, y no, latinoamericano. y quien me llamó para que viniera a este programa. A una entrevista, no a un monólogo. E inmediatamente le dije que sí. Claro. Sí. Y yo agradezco esa Porque es mi gentileza gran y amigo. distinción. No, que es mi gran amigo. No, lo que quiero decir es que no hay por qué particularizar en uno solo cuando al principio dijimos el país tiene 30 años, lo escucharon, 30 años eligiendo presidentes que parece que dirigen las cosas en sentido, pero no resuelven y sobre todo no resuelven para la mayoría, y por eso dije, hay 10 problemas básicos que sumen al país en una crisis de la que nunca sale y todavía no he terminado, de manera que no es solo el compañero Luis. Nosotros somos auténticamente PRMistas, no solo PRMistas, somos el ideólogo del PRM, junto a don Hugo Tolentino Dip. El país sabe que una parte del PRD importante, la que hoy formamos el PRM, estamos enfrentados a la vieja dirección del PRD, del cual
nosotros fuimos el único presidente electo por voto directo, secreto y universal del 2005, y fuimos su único presidente legítimo, electo democráticamente, del 2005 al 2009. Fuimos nosotros. Entonces, nos sucedió Miguel Vargas Maldonado, que vendió el partido a Leonel Fernández y a Danilo Medina, y ellos se lo compraron. Entonces, llevamos el caso a los tribunales, y esos tribunales, cuyos miembros de las altas cortes, incluyendo el Tribunal Superior Electoral, todos fueron designados por un pacto, el pacto de las corbatas azules. Entonces nos cayeron encima y nunca fallaron por derecho, sino por política. Y entonces iban 36 sentencias cantadas todas contra nosotros. Entonces dijimos, vamos a crear otro partido, porque entre el Estado y un tribunal vendido, nada hacemos. Y fui donde Hugo Tolentino, fue el único que me apoyó, el único. Los otros entendían que debían seguir con el pleito, y gracias a que yo les dije cuando me increparon, y entonces, ¿cómo que usted, una persona como usted, dice que hay que crear otro partido? Digo, porque ustedes ninguno tienen salida a esta situación, y dentro de un mes o mes y medio sé que se habrán convencido, y entonces nos llamarán y vendrán a que hay que crear otro partido, y así mismo pasó. Y luego lo construimos entre todos, y ahora estamos ejerciendo un legítimo derecho a participar en las primarias del 1 de octubre. Y muchas gracias por la pregunta. Pero otros temas fundamentales que tiene el país es que los gobiernos nunca creen en los profesionales, por más experiencia que tengan y más calificado y brillantez. ¿Por qué a Punta Catalina hay que ponerle un hombre que no es ni ingeniero, que tiene una compañía que está vendiendo electricidad hace mucho de manera irregular? Celso Marrancini, que no hay que preguntarme a mí, y a que usted no se atreve a decir el nombre, porque yo digo los nombres de todo el mundo, si le hace daño a nuestro país. ¿Por qué no poner ahí un profesional de altos quilates, de eso que tenemos? Porque son humildes, porque andan buscando solo a los grupos élites, pero este país es 93%, y préstenme la atención a esto, 93% mestizo, mulato y negro. Miren qué panorama, aquí todos somos mestizos, mulatos o negros. Pero ¿quiénes gobiernan? Tómale una foto al gabinete, a ver si no son todos blancos y rubios. ¿Usted cree que eso es por coincidencia? Pero usted quiere decir Perdón, blancos y rubios que son solamente de una élite, sí. No, también hay gente de élite de otro color. Pero no, pero lo que le estoy diciendo, en Estados Unidos procuran, busque la vocero de la Casa Blanca, de origen haitiano, todo esto porque... Que refleje diversidad e inclusión. Porque no, que es la obligación de que según es un pueblo, tiene que ser todos los niveles de la composición del mando de ese pueblo. Hoy, ¿cómo usted puede tener en un pueblo mestizo, mulato y negro, en un 93, todo el mundo dirigiendo blanco? Y eso no es todo lo que usted quiera decir. Racismo, elitismo, todo lo que pasa es que a los dominicanos nos han vendido la idea de que todos somos blancos, para que no nos demos cuenta que nos están segregando, dejando atrás, tirando a un lado y diferenciándonos. No nos damos cuenta por el cuento de que aquí ojalá usted me prestara su cédula, porque usted es blanquita y muy hermosa, pero que yo le traiga una sueca y se la ponga al lado a ver si usted va a lucir blanca. No va a lucir. Pero, entonces, con relación a eso, ingeniero, perdóneme que le interrumpa. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono, perdóneme que le interrumpa. Escúchame, sí, de una vez, pero lo menciono porque es entre las cosas que hay en esta sociedad que le impide avanzar, que el crecimiento económico es de una élite, y entonces tenemos 30 años de creciendo económicamente, y usted sale del palacio, recorre 700 metros y cae en la parte atrás de San Carlos, y la gente vive como si fuera en Posilga, y eso no le molesta a nadie. Y ahora los presidentes han cogido como estilo
Leonel el hoyo de Chulín y pasó 8 años de que para sanearlo. Danilo la Barquita, 8 años en sanearlo. Y entonces ahora los Guandules y la Ciénaga. Tiene 4 ya, parece que aspira a 4 para pasarlo ahí también. ¿Qué ha pasado? La ciudad tiene 70 barrios. Si se pasan 8 años en mejorar cada barrio, al último le va a tocar dentro de 560 años. Porque 8 por 7 son 560. Eso es para explicarle al pueblo que se está jugando con él y aquí hay que hacer un plan de esos 10 puntos básicos para sacar la sociedad de crisis, pero hay que demostrar cómo usted lo va a resolver para no estar hablando como hablan. Y yo lo que digo es porque lo he demostrado. Ingeniero. Yo fui presidente. Ingeniero. Usted es un hombre brillante, es lo primero que es bueno precisar. Y todos estamos contestes en Si el me sentido... brilla la calva cuando la luz en el me da. sentido de su inteligencia, en el sentido de que usted goza una serie de ideas que ciertamente a todos nos dejan anonadados, interesados. Fíjese la atención que todos le estamos prestando a sus palabras y a sus criterios y a sus puntos de vista. Pero yo pienso que hay algunas imprecisiones, o no imprecisiones, sino algunos elementos que usted está desconociendo o no sé si desconociendo, pero que no está ponderando los compromisos políticos, los compromisos con esos sectores económicos que son los que hacen factible y posible que usted pueda llegar hasta el poder político. Eso justifica que se gobierne por esos compromisos políticos en favor de esos grupos y no en favor de resolver los problemas nacionales. Porque lo que yo estoy diciendo, cómo nosotros vamos a seguir avanzando si en la frontera no se resuelve el paso de indocumentados. No es nada contra Haití, es que ningún país va a cumplir su planificación si planifica para 10 millones y luego se meten 4 de manera irregular o 2 o 1,5. Es que las naciones tienen que tener gobiernos que resuelvan los problemas básicamente para los más humildes. El poderoso ya tiene su poder. El gobierno es básicamente en esos estados social y democrático de derecho, es una conquista de los que menos pueden, de los que están hundidos en las carencias. Eso se oye bien, ingeniero, eso se oye bien, bonito, parece un poema, pero político. Ahora yo le digo una cosa. Político, hablar del ser humano. No. Bueno, es parte de una... Entonces, dígame cuál es el discurso. Déjeme decir. Oiga, asesóreme. Dígame cuál es el discurso. Ahí yo voy a ser tan osado de colocarme en esa posición frente a una lumbrera como es que usted no puede contradecir lo que usted no está en capacidad. No, yo le estoy diciendo, yo le voy a contradecir lo que yo tengo capacidad de sobra. Ajá. Frente a un político veterano, conocedor de la realidad de este país, en todos los rincones. Los presidentes aquí no llegan de la nada. Llegan con una serie de compromisos que usted lo conoce a fondo. Y sobre esa base se crean las líneas a seguir. El único que estoy oyendo que va a llegar sin ningún tipo de compromiso, como que llegó el Mesías, que terminó bajando del cielo. Entonces, y que va, entonces, explíqueme eso, ingeniero, por favor. ¿Cómo lo haría sin esos compromisos? Sería fantástico. Déjeme decirle. ¿Cómo encararía esta situación económica? Déjeme decirle. Mire, yo llegué, cuando yo tenía 28 o 29 años, Salvador Jorge Blanco, ya antes, cuando tenía 27, me llamó y me pidió que fuera el coordinador de su programa de gobierno para, si él ganaba la presidencia, transformar el país. Me lo pidió. Y yo le dije, ¿por qué usted me pide eso? Me dice, porque yo tuve una reunión de empresarios en Santiago, en la casa de Carlucho Bermúdez, y le dije que quería una persona así joven, y de como 26, 27, 6 me dijeron que usted. Digo, a mí, yo sí. Bueno, pues está bien. Le dije que no, pero luego que sí. Y este mismo local lo usábamos nosotros como salón de reuniones porque el presidente vivía ahí enfrente, en la casa de la hermana de doña Cela, que se llamaba Dilia. Entonces, nosotros, estos son dominios donde yo estuve mucho tiempo. Bueno, entonces, ganamos y a esa edad nos nombró
ministro técnico de la presidencia, secretario, creo que ustedes las claro, damas claro. son muy jovencitas, no se acuerdan de eso. Pero ¿Qué es lo que ustedes usted sí que quiere son decir? Que viejos. nosotros somos viejitos. Que ustedes son más viejos que ellas dos. Tengan Bueno, cuidado. para niños. gloria deben tenerlo. Bueno, Amén. entonces nos designaron en esa posición, pero además, un año después me dijo, tú eres el presidente de la refinería de petróleo. Digo yo, presidente, no, usted lo es. Bueno, entonces, ¿qué hice yo en 2 años y medio en la presidencia de la refinería? Bueno, que solo procesaba 20,000 barriles y yo me metí y iba casi todos los días y lo llevamos a 34,000 barriles. Un alambique era eso. Entonces, solo había una boya para que cuando los barcos vinieran desembarcaran el petróleo. Le hice 2 más, instalamos 2 más y nunca cobré un centavo. Entonces fuimos y el tiempo de almacenamiento eran solo 24 días, lo llevamos a 68. Multiplicamos el número de tanques sin hacer ruido, sin estar en los periódicos gastando dinero, hablando tantas cosas. Pero cuando dice el presidente, mire, don Antonio creó la CONATEF, Comisión Nacional Técnica Forestal, que unía a Foresta, Parques Nacionales y todo esto, la antecesora del Ministerio de Medio Ambiente. Y usted va a ser presidente y va a San José de las Matas febrero, del 12 de febrero de 1983 y nos juramenta como presidente. Bueno, vaya usted a saber, lo único que se ve aquí de verdad, cuando usted va saliendo de Villa Altagracia, toda esa reforestación, eso eran conucos de jornaleros del CEA, y eran como 2,000 y nosotros fuimos, pero incontables veces los sacamos con buenos términos, les dimos a cada uno de a 3, 4 y hasta 10,000 pesos, que entonces eso era mucho dinero, y sembramos como 12 millones de árboles ahí. Ese otro tema de los 10 temas nuestros, que este país hay que sembrar 2,000 millones de árboles, pero como la gente no sabe de contabilidad forestal, le dicen sembramos 50, 30, 10, 5 y creen que eso es una gran cosa. Es 2,000 millones que hay que sembrar para estabilizar y revertir el cambio climático. Pero es que si usted se forma y lo único que usted sabe de política y hacer compromiso con los magnates de este país, con los dueños de este país, entonces cuando llegamos a presidente del Senado, que tal vez sea lo que más debe evaluarse en nosotros, ¿qué hicimos? Le digo yo a Parisito Goico, que era el secretario general, y en verdad que ya yo tenía algunos años siendo senador, pero como el PRD nunca tuvo la presidencia, ni tenía forma, yo me concentré en los proyectos de leyes, que de las 58 leyes que han ido mejorando este país, yo soy el autor de 34, oiga, ¿cómo lo digo? Incluyendo la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos. No, mencióneme las leyes importantes de aquí. A ver si no hemos sido nosotros. El que la hemos redactado, sometido, luchado para que se apruebe, o somos coautores. Menciónemela una por una. A ver si no hemos sido nosotros, porque hemos ido a trabajar. No sé qué han hecho todos los otros. Ingeniero, cuando se quiere, generalmente se puede. Y Ahora bien, déjeme decirle. Perdón, para terminar. Todo eso es posible mediante la anuencia y la directriz de quien comanda realmente la tropa. Espérese, pero déjeme decirle. Oiga, entonces, cuando llegamos, le digo yo a electo el 16, el 19, le digo, Parisito, dame la nómina. Me dice, ¿cuál nómina? Para pagarle a los senadores el 25 y firmarlo. Yo loco por firmar los cheques. Entonces me dice, no, pero aquí desde que se creó la República, que yo sepa, y tengo 40 años aquí en el Senado, aquí nunca se ha hecho un cheque. Digo, y la independencia administrativa, presupuestaria y financiera, me dice, eso nunca ha existido. Eso lo dicen, pero eso nunca ha existido. Ahí mismo nos bajamos, nos dedicamos y redactamos la ley de independencia administrativa, presupuestaria y financiera. ¿Usted no cree que es chocante
que como en 165 años de independencia para entonces, no hubiera sido nunca Increíble eso. independiente. Fuimos nosotros que lo hicimos, pero algo más. En el Senado habían las oficinas de los senadores, de los bloques. Entonces, si un partido tenía 14 senadores y senadoras, estaban todos en 50 metros con una secretaria. ¿Quién fue que le hizo por primera vez en la historia de la República una oficina a cada senador? Fuimos nosotros. La primera vez que usaron computadora y tuvieron secretaria, nunca antes la habían tenido. Pero también, yo digo, ¿y cómo están el estado de todos los expedientes que vienen al Senado para su aprobación? Me dice el bueno, aquí hay 34.800 expedientes, porque de todos esos apartamentos que debían ser ratificados por el Congreso, de Balaguer, de Don Antonio, de Salvador, todo eso está acumulado aquí. Entonces yo hago un estudio y descubro que la Comisión de Finanzas tenía, de todas esas ventas de terrenos, de propiedades y de cosas, a veces por cientos de millones. Te hizo algo raro con las manos, como que tenía no Así sé qué mismo, pasa. los señores se la buscaban, iba alguien que quería que le aprobaran eso rápido y daba 1 millón o daba 2 millones y se aprobaban. En 1 año y 4 meses nosotros salimos de los 34.000 expedientes. Pero además, la ley de energía, por ejemplo, ustedes saben que eso era un choteo aquí. Habían como 4 proyectos circulando. Nunca se habían podido aprobar la ley para la reforma del sector eléctrico. Pero nosotros llegamos y en mi casa, en mi cuarto, yo fui que creé la CDEE, yo fui que creé la UER, creé la ETED, creé la EGI, todo lo creamos nosotros. Pero primero, ¿por qué? Porque tenemos conocimiento para hacerlo. Porque no basta con que usted sea de que buen político, él te encuentra los asesores, pero es que, ¿por qué mejor no sabe usted? También, y también tiene asesores, que mejor lo hará. Entonces, nosotros estamos preparados y hemos demostrado que tal vez somos, para no pecar de inmodesto, el político que más en serio ha cogido. Ahora, ¿cómo puedo? Miren, ese acto de lanzamiento que hicimos el 16 de abril en el Lina, que fue un desborde, nosotros invitamos 1.200 y según el hotel y los expertos fueron más de 5.000. Entonces, hubiera costado 20 millones a cualquier político, porque traer una persona de lugares lejanos y cercanos cuesta cerca de 1.500 pesos. ¿Qué representó para usted ese acto en términos económicos? Perdón, ¿Qué representó? Nada. Yo nada más puse el discurso, el lugar, el día y la fecha, y todos los equipos nuestros en cada municipio recaudaron su dinero. Fueron la gente muy encantados, les dio dinero para contratar los autobuses, para el desayuno, para la comida, para todo. Incluso fue una persona al hotel, faltando como 4 días, nosotros ya habíamos adelantado gran parte del pago, porque un hotel así puede costar cerca de 400.000 pesos el alquiler de ese día. Y fue hasta con su familia, dijo, mire, hemos venido con nuestra familia porque queremos pagar lo que cueste ese acto, pero para que no se vaya a pensar que vino una persona, a lo mejor vinculado a malas artes, y llamen al señor y díganle que nosotros, y fue y lo pagó, y después nos dijeron quién fue, y nos devolvieron lo que nosotros habíamos pagado. Es que nosotros, hay cosas que no tenemos que destacarlas, pero nosotros hemos sido, gracias a Dios, la persona que más veces se ha electo en este país. La persona que más veces se ha electo. Y siempre creen que no vamos a ganar. Y siempre ganamos. Y usted va a seguir esa ruta hasta llegar a la presidencia. Si mejor le cuento para que usted no me dude. Ingeniero, ¿y cómo usted puede? Oiga, ¿cree que usted me está animando a yo ser candidato. Vencer en las primarias. Pero déjeme decirle, sí, déjeme decirle, okay. Mire,
nosotros nunca aceptamos que el doctor Peña Gómez, que Dios lo tenga en gloria, no se asignara con el dedo. Siempre exigimos, y las primarias se crearon en ocasión de esa exigencia. No, organice que el pueblo vote. Yo no quiero que nadie, ningún dedo. Y él ahí empezó a organizarla. Nosotros ganamos 5 primarias hasta con el 80%. En Monte Plata ganamos 4 veces la senaduría, sin que nunca nuestro partido estuviera en el poder en esos tiempos. Y nosotros siempre, nunca le pudimos dar a nadie un empleo, ni una cosa, aunque quisiéramos, y queríamos hacerlo. La gente se convencía del trabajo que nosotros hacíamos con todas esas leyes, todos esos proyectos, con la defensa de los elementos y de los problemas fundamentales, la explicación de los problemas, exigencia de cómo resolverlos, los aportes de cómo siempre vivimos haciendo propuestas. Y la gente parece que lo valoraba tanto que siempre nos eligió. Pero cuando entramos al Congreso, parece que los compañeros y compañeras senadores encontraban algo por qué elegirnos, porque nos eligieron 7 veces de manera consecutiva, a unanimidad, el vocero. Y luego que nuestro partido tuvo más de 20 senadores, nos eligieron siempre a unanimidad presidente del Senado. Entonces, en el 2004 nos opusimos fuertemente a la reelección de Hipólito, que hizo una asamblea para cambiar la Constitución, y nosotros como senador, en medio de esa asamblea, le dijimos, denunciamos que se estaba comprando a los propios legisladores de nuestro partido, y nos enfrentamos como nadie y dijimos, el compañero Hipólito lo que le está haciendo un desentierro innoble al compañero, a uno de los líderes más grandes de este país, porque Peña bajó a la tumba creyendo que había ordenado un poco el país, prohibiendo la reelección sucesiva, y ahora viene con esta atrocidad a destruir lo que hizo el líder para que volvamos a este sobresalto y estas contraposiciones enormes por la reelección. Él quiere calzarse la bota de ese gigante que fue José Francisco Peña Gómez, pero como tiene el pie chiquito, no le calza. Ingeniero, ¿usted me permite una pregunta? Claro. Porque quisiera... Estaba en mi mejor momento, pero usted me decía... No, pues termine. Iba a lograr vencer el termine porque... lo más importante. No lo dejaron que él iba a plantear. Rosa, pero... Entonces, lo que quiero decir... ¿Cómo él va a vencer? Es inmediato. No, pero usted quiere... pero No, ingeniero, dele. Yo lo escucho. Entonces, yo soy paciente. Yo lo que queríamos decir es que hicimos esa oposición. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que el pueblo nos valoró tanto, mire, que la gente quería que su gobierno siguiera, que siguiera Hipólito, porque los compañeros, cuando su partido está en el poder, no miran tanto las cuestiones de principio, no todos. Entonces lo que querían era que siguiera en el poder, y entonces el verme a mí opuesto de una manera tan firme, tal vez debieron haber guardado algún recelo. Sin embargo, cuando en el 2005 hubo la primera convención o primaria para elegir su presidente, y mire que ahí participó Virgilio Bello Rosa, don Rafael Abinader, que Dios lo tenga en gloria, Eligio Jaques, Esquea, Tony Raful. Sin embargo, a quien eligieron con el 69%, fue a nosotros, que ellos habían salido, después que nos sacaron del poder en agosto del 2004, ellos salieron en septiembre, y yo vine a salir en enero, y en 3 meses y medio ganamos con el 59%, y otra vez, ingeniero, así mismo, sin utilizar de que esos millones y esas cosas. Es que el pueblo tiene que acostumbrarse a que lo más importante es su voz, no el dinero que den por debajo. Además, el hecho de reconocer que aquí no se pueda ganar porque hay unos centinglados de dinero,
le dice al pueblo que lo han vendido y que lo siguen vendiendo. Y esa misma denuncia es un elemento fuerte para que la clase media venga y colabore y sustente una campaña, y usted verá que vamos a ganar, Ingeniero, como ganó Obama en Estados Unidos y como han ganado otros. Perdón, ahora yo voy a dirigir, que él, no quiero que se me ofenda, mi gran amigo. No, yo soy sumamente paciente, ingeniero, y respetuoso. Y de verdad que yo me deleito con las exposiciones suyas. Yo solamente quería saber cuál era su parecer en torno a la posición en los escenarios internacionales del presidente Luis Abinader en torno a la situación de Haití. Solo esa pregunta. Y lo otro, precisarle un dato. El ministro más importante de este país es negro y el asistente personal del presidente Luis Abinader es negro. Sí. Solamente precisarle Y eso. entonces 2 golondrinas hacen un verano. No, quería precisarle cuando para eso, el verano se necesitan miles. Estamos hablando en términos de porcentaje, no de que se caiga por accidente una mosca en la leche. Usted tiene un prejuicio contra los popis, no ¿Quién? sé por qué. No, que estoy diciendo la verdad por primera vez. Aquí hay 1000 prejuicios, pero le han vendido al pueblo, primero que es blanco, que no hay prejuicios y que todos somos iguales. Y entonces, iguales solo son algunos, porque el pueblo sí sabe, el que me está escuchando, en mayoría, sabe cómo diablos vive. Y que eso no cae del cielo. Pero eso perdón, ocurrido... voy a la pregunta de él, porque ahora yo tengo que ordenar para que no se me subleve la tropa. Responda, ingeniero. Bueno, mire, esas posiciones del presidente Luis Abinader son excelentes. ¿Por qué? Porque República Dominicana, que no tiene cómo deshacerse de Haití, y que entiende que como igualdad de derechos en términos de lo que es el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Haití tiene tantos derechos como nosotros, y que como nación independiente surgió mucho antes que nosotros, 40 años antes que nosotros, y que por tanto, si es por el orden de precedencia, tiene tantos derechos o más que nosotros a existir aquí. Y por tanto se ha constituido en un problema para ellos mismos. Haití es un problema para ellos mismos. Más de 300 bandas se dice que operan, y ya el 80% de su área urbana está dominada por las bandas criminales que sojuzgan su economía y anulan el Estado. Entonces, un presidente en desesperación, Henry, le ha pedido a la comunidad internacional una intervención. Cuando un presidente hace eso, es porque la situación es desesperante. Sin embargo, este es el tiempo en que Estados Unidos está metiendo las narices en toda parte del mundo, tal vez en una misión de paz noble, Menos en Haití. menos en Haití. Está gastándose, ya va por cerca de 54 mil millones de dólares en Ucrania, en una guerra que está afectando al mundo entero, y en una guerra que va a provocar que los presidentes aliados de Estados Unidos en Europa vayan perdiendo el poder uno a uno, porque es una guerra impopular que no tiene sentido para Europa, porque Europa está ahora en un proceso, debido a su participación en el conflicto de Ucrania, en un proceso de desindustrialización. ¿Por qué? Porque Europa ha sido siempre el continente escenario de las guerras mundiales. El continente escenario de las guerras mundiales. Nunca ha habido una guerra mundial en otro continente, aunque se ha peleado en uno en otro. Ingeniero, vamos a lo local. Reconózcale a su presidente, Luis Abinader. Pero yo lo estoy reconociendo. Reconózcale que ya él encontró la salida al problema de Haití. Lo hizo apenas hace algunas horas.
ha planteado que la ONU busque un pote de vino, se vaya a Haití y comiencen a reflexionar. No, Miren lo simple que se resuelve el problema y bien. usted complicándose la vida. Sí, pero usted debe ser menos irónico en su Irónico. Entonces el presidente no lo es frente a la población. Espérese. Y menos irreverente. No, irreverente no, yo estoy haciendo uso de mi derecho como ciudadano. Yo sé, pero hay mil maneras de hacer uso irreverente. Cada quien tiene su estilo, usted tiene el suyo. Bueno, pero ya yo le Luis tiene el suyo, yo tengo el mío como ciudadano. Pero ya yo le estoy diciendo que el suyo, a mi juicio, es reprobable y no hay por qué no decírselo. Yo no le cuestiono el suyo ironía con cosas tan dramáticas. ¿En qué consiste la ironía? Trágicas, claro, por coger como un acto de cóctel. Y eso no fue lo que dijo el presidente. No, espérese. O usted le quiere pasar un paño tibio, quiere a través de esa vía acercarse un poco a quien usted siempre ha enfrentado. No voy a caer en el dime direte. Mire, el presidente ha actuado en eso correctamente. El presidente no se ha dejado provocar primero. Mucha gente cuando él salió a hablar defendiendo el rol generoso que ha jugado este país frente a Haití, hemos sido siempre los primeros. Somos su paño de lágrimas. Por una cuestión de irresponsabilidad de los gobiernos, el país se ha llenado de indocumentados. Quisiéramos que todos los haitianos estuvieran aquí, pero legalmente, todos los que pudieran estar. Sin embargo, esto ha sido un desorden, pero un desorden que viene por 25, 30 años. Porque aquí en los gobiernos de Balaguer, yo que soy de Batey, que vivía allá, veía cómo le sacaban la cédula a los haitianos para que votaran, cosa que yo vi con mis ojos. Entonces, yo pienso que sí, que el presidente ha hecho un manejo adecuado del derecho del país a colocar ese problema y su solución en el corazón mismo de los organismos internacionales. Claro, no puede obligarlos, claro, las potencias y los países poderosos tienen su culpabilidad que no quieren reconocer. Hay que saber que Haití era la colonia más rica de Francia. ¿Y qué pasó cuando se hizo independiente? Que Francia se encargó de hacerle ver a las otras potencias, todas blancas, el peligro de que naciera la primera nación negra del mundo, constituido por lo que eran sus esclavos. Entonces metió en terror a Estados Unidos diciéndole, si usted reconoce a ese nuevo gobierno de Haití, usted verá la sublevación de negros en su país. Lo mismo hizo comprender al Imperio Británico y todos se pusieron a una. Y ninguno reconoció a Haití. Ninguno hizo negocio con la que era la colonia más rica. Dejaron de comprarle los mismos productos que le compraban a Francia y que le hacían la colonia más rica. Y eso hizo que hasta la Iglesia Católica duró 74 años para reconocer a Haití. Demolieron la vieja colonia rica y la convirtieron en una colonia pobrísima. Entonces, los haitianos están allí agravados por el hecho de que hay 18 etnias distintas, negras, africanas, que fueron robados ellos por aquellos asaltantes de negros en África, lo metían en un cepo y entonces lo metían en unas barquichuelas para cruzar el Atlántico. Y con la retórica. Y llegaba a la mitad de ellos. Entonces, ¿cuándo se produce la ruptura entre usted y el presidente Abinader? Nunca ha habido ruptura. Pero hay un discurso. No, mi discurso. Es que hay cosas. Mire qué buena pregunta. Que a veces ha rayado a lo irreverente, a lo que usted me acusa. Cuando se iba a crear el PRM, yo dije, compañero, quiero una reunión de compromiso entre nosotros antes de crear el partido. Y el compañero Luis dijo, quiero que sea en mi casa, en mi biblioteca. Cuidado. Y allí nos reunimos un gran número, no preciso cuánto. Y yo dije, miren, vamos a crear un nuevo partido, pero tiene que ser un partido de responsabilidades distintas. No ese viejo PRD que yo, siendo el presidente del partido,
veía que en la comisión política tomábamos decisiones de no aprobar este préstamo, no aprobar este proyecto, y al otro día usted, Andrés Bautista, que estaba ahí, presidente del Senado, aliado a Leonel Fernández, usted lo ponía en agenda y lo aprobaban. Ese es el partido que vamos a crear ahora. Y le dije a cada uno ahí sus responsabilidades. Yo, como proponente de este partido, les digo y les aseguro que voy a ser la voz crítica y creo que vamos a llegar rápido al poder por la descomposición en que va el PLD, con tantos años en el poder, con tanta corrupción y peor aún, exhibiéndola, estrujándosela. Se firmó el documento. Y allí ocurrió, miren cómo lo estoy diciendo públicamente. Se firmó el documento, ingeniero. Entonces, yo las palabras son del viento. Y estoy cumpliendo lo que sugerí allí que iba a hacer y estoy haciendo. Uno de los elementos que ha salido a la luz pública, ingeniero, es que usted no ha sido valorado en la dimensión que usted entiende que debió haberlo hecho el presidente Luis Abinader. Pero está bien, él puede valorarme como él quiera, el pueblo entonces que me valore, porque en esto no hay crítica, no hay crisis, lo que pasa es que la gente, primero antes del pueblo. Claro, y eso estamos haciendo. La gente está acostumbrada a la adulonería del que está en el poder. Sí. Y cualquier expresión responsable de la persona que se prepara para hablar, que estudia los problemas, que profundiza los problemas, entonces lo ven como una irreverencia, como una rebeldía. Pero ¿por qué adulonería? ¿Por qué es adulón aquel que realmente... Mire, en sociología, y usted lo sabe de más, cada posición lleva sus roles y trae consigo, ¿verdad?, una connotación especial. Cualquiera quiere ser presidente, no importa el nombre. Cualquiera quiere ser amigo del presidente. Era como en la época de Trujillo. Hubo un tiempo, usted lo vivió. Pues yo no, de Trujillo no. Yo no soy tan viejo como no, usted. No, de Trujillo no, pero sí, pero está bien. ¿Qué usted plantea? Hubo un tiempo en que era realmente un honor, un privilegio ser trujillista en este país. Vamos a transparentizarnos. Esa es la realidad. Sí, pero oiga. Entonces usted dice, adulones porque no... Pero escúcheme. Están asumiendo el mismo derecho que usted asume a ser contestatario. Oiga. No se suma tanto, no se profundiza. No, yo no me sumo. Pero perdón, usted no sabe lo que yo voy a decir. Pero que no me vaya a decir que yo no estoy subiendo. Oiga, no tenga tanto nerviosismo. Tampoco nerviosismo. ¿Cuál es la razón de ser nervioso? Usted no sabe. Si usted es mi amigo, usted no es mi amigo. Que usted no sabe lo que yo voy a decir. Y tiene como un temor a lo que yo diga, que entonces ahí demuestra la inseguridad interna. ¿Cómo inseguridad? Usted merece ser más tranquilo. Es que ese es mi estilo, ingeniero. Como es el suyo, prolongarse. No merece ser más tranquilo. Entonces, lo que estoy diciendo es que usted no puede pasar de ver las debilidades de los pueblos respecto del poder y entonces querer y convertir eso en algo aceptable. El que la gente se arrodilla ante el poder indebidamente, eso es una realidad y es diaria, pero no es recomendable y no es pero para es una realidad, usted lo acaba de apuntar. Pero claro, frente a esa realidad es posible competir. Toda la realidad. Pero frente a esa realidad es posible competir con éxito. Pero exacto, claro que sí. Es posible. Pero claro que sí, es que yo siempre he estado contra la realidad y siempre ganamos. No tenga paciencia, vamos a esperar el 1 de octubre. Entonces, son nuevos aires. Oiga, ¿por qué? Son nuevos aires, ingeniero, de hoy. Oiga, ¿por qué? Resulta que se llega al poder, pero se llega al poder y si entonces a la mayoría de los compañeros, en vez de estimularle y darle las gracias, se incurrió en varios errores. A los 10 días de haber ganado las elecciones, se bajó un formulario diciéndole a los compañeros, ponga en ese formulario los 3 empleos que usted quiera. Cuando eso bajó, yo dije, pero será, alguien se está volviendo loco. ¿Por qué? Porque un nuevo gobierno puede sacar esas cosas. No, pues eso fue un error. Entonces luego
lo que se da como respuesta ante la búsqueda de esos cargos y de esas posiciones que cada uno en su interés personal lo ve como merecido, fue no tienen currículum. No tienen currículum, no tienen esto. Entonces la gente tomó eso como una humillación. Entonces, al ser un padrón cerrado, ahora hay que volver a esa misma gente, a los humillados, a los que se les subieron los vidrios, a los que se les dejó de tomar las llamadas, a los que entonces, ante una preferencia clara de que en vez de preferir al humilde, al que me dio el poder, prefiero al aristócrata, al igual que yo, todo eso se junta y nos vemos el 1 de octubre en la primaria. ¿Ese grupo cerrado podrá tener la posibilidad de visualizarlo así como usted lo percibe? ¿No hay un mecanismo de manipulación que pueda ejercerse desde la autoridad política? No, porque eso la primaria las va a dirigir la Junta Central Electoral, porque es la que está pautada por ley. No será un ejercicio que pueda manipular el partido. Pero además nosotros tenemos nuestros expertos, nuestra estructura, que lo mejor, yo siempre digo, siempre recuerdo una cosa. Cuando el PRD en el 1998 sacó 24 senadores. Sí. Habían prestigiosos compañeros dentro del partido, Vicente Sánchez Baré, doña Milagro, don Fernando Álvarez Bogar, Milton Ray, todo eso. Todos dijeron, don Rafael Abinader, Dios los tenga en gloria, todos dijeron que querían ser presidente del Senado. El único que dijo, siempre me quedé callado. Nunca dije que quería hacerlo. Entonces, fui a varios programas, recuerdo uno de Juan Bolívar Díaz y Margarita Cordero, y me dice la ilustre Margarita, ¿tú vas a votar por Milagro? Digo yo, es un perfume de mujer. Claro que sí. Entonces, Emmanuel Esquea, que era el presidente en funciones, presidente interino del partido, del PRD, anunció, el 14 de agosto vamos a reunir los legisladores para sacar de allí los bufetes que vamos a presentar el 16 de agosto. Entonces el 12 yo convoqué para que vinieran los que me apoyaban y fueron 19 de 24, conmigo 20. Entonces ellos mismos llamaron al compañero José Rafael Abinader. Doctor, usted quiere ser presidente del Senado, pero ya somos 20 aquí. Venga para acá porque ya no tiene sentido. Llamaron a Milton, que está ahí, el presidente del Tribunal Constitucional, ojalá no se esté oyendo, y le dijeron lo mismo, y él cogió para allá también. Entonces, quedaba doña Milagro. Fueron donde Vicente Sánchez Baré, los compañeros, y el compañero le dijo, no, porque yo soy de edad, soy el viejo dirigente, y ustedes debieron haber venido a ofrecérmelo. No, pero que la política tampoco es así. Entonces vinieron y dijeron, el compañero va a estar con nosotros, pero más luego. Entonces quedaba doña Milagro. Entonces decidimos que yo fuera donde ella, y le dije, mira, Milagro, tú aspira a la presidencia, nada menos que ayer sacaste una página entera, has estado en todos los programas y todo el mundo te ve a ti como presidenta. Pero yo tengo allá en mi oficina 22. Y entonces Vicente no está ahí, solo faltas tú. Yo vengo a decirte lo siguiente. Si tú presentas tu candidatura mañana, el 14, yo no presento la mía para que tú ganes. Porque tú tienes el mérito de que abandonaste tu tío, es presidente y gloria de la literatura, para venir a luchar con Peña, y tú sabes que nosotros somos discípulos de él. Y yo no quiero tener en mi currículum que te derroté a ti. No, mejor tú vas a ser la presidenta. Pero te quiero decir que allí hay 21 y conmigo cuando llegue son 22. Si tú quieres, viene con nosotros. Pero
tampoco quiero humillarte. Ahora bien, te propongo lo siguiente. Mira, es tiempo de mujer. La mujer ha adquirido más fuerza y más representatividad, más visibilidad. ¿Por qué tú no aspiras a presidenta de la República? Te haríamos el acto en el Mauricio Báez, nosotros buscaríamos el dinero para que tú seas candidata a la presidencia. Si no lo logra, nosotros, senadores, le vamos a pedir a quien gane que te lleve como vice. Y para que tú no tengas como vice las manos vacías, te voy a nombrar presidenta de la Comisión Permanente de Educación, para que además de vicepresidenta, tú seas ministra de Educación. ¿Y así fue? ¿Cumplió así o no se cumplió así? Sí, así fue. Así mismo. fue realmente. Y así son las cosas. Y nosotros siempre hemos ganado. Ingeniero. ¿Y cómo Y buscaron el dinero? usted va a tenga la seguridad, no tiene que saludarme como tal, sino con la misma sencillez de que usted está hablando con el próximo triunfo. ¿Cómo buscaron ese dinero? ¿Perdón? ¿Cómo buscaron muy ese fácil, dinero? donde los amigos, eso costó como 230,000 pesos, y entonces nosotros mismos, yo soy una persona que produzco, y muchísimos amigos, muchísimos senadores, producimos, y algunos muchos. Yo, por ejemplo, cuando estoy dedicado a los estudios de factibilidad y a la asesoría, no son centavos que uno gana, es mucho dinero, porque uno sabe las calificaciones que uno tiene y entonces sabe cómo cobra. Pero no solo eso, es que aquí hay muchas personas que aman el proceso democrático que vive el país, que sin ningún compromiso hacen aporte no tiene que ser mucho, de 40, Pero 50. yo tengo una inquietud, yo tengo por favor, y quiero que el ingeniero, dentro de su posibilidad, pues me la conteste, si puede. Hemos visto en las últimas encuestas, en la mayoría de las encuestas, al presidente Luis Abinader con una alta valoración. ¿Puede otro candidato, que el PRM vaya con otro candidato, puede ganar en el 2024? Claro, pero claro que sí, porque los PRMistas y el país entero, primero sabe una cosa, y eso lo digo yo aquí, siempre lo he dicho, que por más que usted vea, yo le hago crítica al gobierno, porque no quiero que se desvíe, porque quiero que haga lo que prometió y quiero que haga la mejor obra en beneficio del país para que el PRM continúe en el poder. Y solo cumpliendo se puede permanecer en el poder. Pero este gobierno es 1000 veces mejor al saqueo permanente que durante 20 años. Es un gradualismo. El PLD, es un gradualismo suyo. Con Leonel y con Danilo, el creador de ese proceso de saqueo permanente para crear una acumulación originaria impresionante de capital para entonces comprar las elecciones, fue Leonel Fernández, cuando era secretario de la presidencia, Danilo Medina. Eso lo sabe el pueblo entero. Pero mi pregunta Pero es, ¿no es perdón. cierto que Pero- sea Abinader el que garantice el poder en el Bueno, 2024 pero del PRM? usted sabe que cada orador tiene un estilo y unos recursos. Entonces, dentro de mis recursos y mi estilo, creo que le estoy dando respuesta. A propósito, Entonces, ingeniero. cuando termine, es posible que usted esté encantada o que no le Continúe, guste la ingeniero. respuesta, pero ya esas Porque son quiero cosas. escuchar eso. Entonces, claro que sí, porque es que el PRM, su militancia ante el pueblo, sacará un balance. ¿Qué cosa se ha hecho bien, qué cosa se ha hecho mal del gobierno? Ahora, la democracia es la que exige que en cada proceso hayan opciones. No sería lo más conveniente que a esa primaria vaya uno solo, no nosotros nuestro derecho. Y podemos ganar y podemos perder. Pero además es que nosotros solo ganamos, porque hay personas y hay proyectos que solo ganan. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tenemos nosotros hoy reconocido? Nada, que vamos creciendo, que somos una persona de alguna preparación, que nunca hemos cometido delitos, que por eso tenemos una vida limpia, tal vez etcétera, etcétera.
Pero si nosotros vamos a esa convención y nos va muy mal y sacamos 20, ya seremos reconocidos como una fuerza de... Y se va a integrar también a la Pero campaña. claro, ¿verdad? pero el ideólogo del partido y parte de los constructores del partido, claro, nunca se ha Le planteado... gustó ese ingeniero. No, que nunca... Le fascinó ese Perdón, ingeniero. que nunca se ha planteado. Nunca, y es de las pocas veces que oigo eso. Nadie ha podido ver en nosotros el más mínimo resquicio de división. Entonces, es la democracia la que Ese es un buen exige, dato. para enriquecerse, que haya distintas opciones. Nosotros tenemos una forma de ver la vida del pueblo dominicano, sobre todo trabajar desde el gobierno para resolver la pobreza intrínseca del 60 o el 70% de los dominicanos en un país que dice que tiene 50 años creciendo al 5%. Y nadie dice que ese crecimiento se debe a los envíos de los dominicanos de ultramar, que mandando esos 25, 50, 100 dólares son los que mantienen este país de pie, porque los salarios que aquí se pagan a los que suelen trabajar no les da ni siquiera para vivir. A veces yo pienso que aquí no se tiene un concepto claro de qué es el salario mínimo. Salario mínimo es la menor cantidad de dinero que, de acuerdo, que se le paga a una persona para vivir con su familia, de acuerdo a los criterios de los derechos humanos, para que pueda tener una vida decente. Decente significa conforme a los derechos humanos. Aquí hay 17 tipos de salario mínimo, de los pocos países del mundo como que no sabe. Entonces aquí se invierte la cosa, se complace la empresa y se masacra al trabajador. Porque entonces, ¿y qué va a hacer una empresa muy chiquita si no puede pagar el salario? Entonces póngale un salario de tanto, por eso es que hay 17. Cuando lo inviolable son los derechos humanos, no se puede pagar un salario que sea indigno, que no sea decente. Por eso el Banco Central dice que el quintil mínimo son 35,000 pesos, pero entonces se paga en promedio 14,000. En un país de absurdo, no es bueno que salga un político con la responsabilidad necesaria y le diga al país que lo están engañando, pero todos los partidos y en todas las épocas. Ese soy yo. Ingeniero, ¿cómo usted encuentra, discúlpame, mi querido Trifolio, cómo usted encuentra, cuál es su apreciación, cómo se está aplicando la ley de hidrocarburos? Porque quien llegó al poder dijo que tenía una fórmula. Entonces, en estos momentos, la fórmula no se está llevando a cabo. No, él no dijo que tenía una fórmula. La fórmula de él él dijo que iba a aplicar la fórmula, porque la fórmula se deriva de la ley que hicimos nosotros. Precisamente por eso. Entonces, esa ley tiene 7 factores. Entonces, en el reglamento a la ley fue hecha, es la ley 112-00, hecha en el 2000, en diciembre, y se hizo para que cuando subieran los precios de los derivados del petróleo subieran aquí. Y cuando bajaran aquí en una correspondencia directa. Pero eso se ha roto, porque nosotros creemos que a los precios de el West Texas Intermediate, que es el intermediario de Texas, que está rondando los $80, el precio de los gasolinas, del gasoil, se le debía reducir por lo menos en 30 pesos. Pero entonces no se quiere entender que el precio de los combustibles tiene varios componentes. Una cosa es el precio a que se compra en el exterior, traído aquí, una vez traído aquí. Entonces, los niveles de impuestos que se les pone y luego los márgenes de comercialización a cada uno de los actores. Está, por ejemplo, el distribuidor, la marca del producto. ¿Por qué tiene que ganarse la marca del producto? 15 y 16 pesos por un galón, cuando nada más recibe una llamada. En la estación de gasolina llama a su marca
se me está acabando, quiero 10.000 galones de esto, 10.000 galones de aquello. Exacto. Entonces, ¿por qué por esa llamada? Y entonces, la orden del despacho, porque el transporte se paga aparte, que es como 6 pesos por cada galón, no importa que sea en la frontera o que sea en Jaina, se paga siempre lo mismo. Entonces, por esa llamada de 10.000 galones, va a ganar la marca 160.000 pesos. Eso es un abuso. En cualquier parte del mundo. Averígüelo en Puerto Rico, averígüelo en Estados Unidos. Entonces, a la estación de expendio le corresponde cerca de 22, 24 pesos por cada galón. Entonces terminamos que en cada galón se paga aproximadamente 50 pesos, cuando ahí mismo en Puerto Rico por eso lo que paga es como 20 pesos. Evidentemente que hay una confabulación del ministerio que ha administrado eso siempre con los grupos económicos, porque este país maneja 1.300 millones de galones de combustible. Entonces él no pudo aplicarla. Las ganancias de todos esos agentes pasa de los 40.000 millones de pesos anuales en un país pequeñito. Ingeniero. Y eso es lo que nosotros decimos, que eso se puede ordenar. Pueden ganar mucho ellos porque los de Puerto Rico ganan. Exacto. Y ganan mucho y no han salido de Puerto Rico y ganan 3 veces menos que Ingeniero. aquí. ¿Por qué hay que masacrarnos a nosotros? Estamos contra el tiempo, ingeniero, perdóneme. Mire, Nos quedan 2 o 3 minutos sí. ya. 4 minutos. Mire, permítame tratar de asumir la parsimonia que usted me exige para yo Ay, no qué ser, bien. para yo no ser. ¿Cómo fue el concepto que usted me aplicó? Yo creía que usted era mi amigo. Tú sabes muy bien que soy tu amigo y te quiero. Tú lo sabes. Igual le debo reiterar. Porque mire, tú y yo tenemos mire, otros amigos comunes que nos queremos mucho. así es. Mire, usted sabe, aunque esté de más, permítame repetirlo, mire. Usted sabe del agradecimiento, del afecto, el cariño, la admiración que le tengo. Aunque usted se ha propuesto en el transcurso de este programa de tratar No de... es que si no paran tu guerrilla porque es una Tratar cuestión de instintiva. irme. Mire, Pero lo está de bien. él es que al nacer, no, yo tengo un amigo que usa una Usted broma. dijo que cada quien tiene su estilo. Yo tengo Faltan el mío, usted 3 tiene el minutos. suyo. ¿Usted me entiende? Mire, viendo, escuchando cuando usted narraba cómo se enfrentaban esas crisis y su participación, usted es un hombre de equilibrio, de consenso, que buscaba allí y trataba de encontrar la salida por acá, etc. Déjeme decirlo con respeto, ¿verdad? Y reconociendo la calidad del político con quien estoy hablando. ¿Usted en algún momento ha hecho un compromiso con el humanismo político? ¿O usted quiso ser sacerdote en algún tiempo? Y perdóneme la pregunta, pues parece No, capciosa, pero es una ¿no? pregunta bonita, una pregunta... Para que la batee, para que usted la batee, no, la bien bonita. estructurada. No. Oye, es que los No soy poli- irreverente, No, ¿verdad? no, pero los políticos... Pero corríame eso, ¿soy irreverente? No, Ah, imposible. ok. Oye, los políticos tienen muchísimas causales. A mí no me extraña, ni me pone en situación difícil, decir cuál ha sido la realidad que a mí me ha tocado. Yo tengo una visión de la vida distinta y a muchos políticos. Yo no estoy en la política buscando ningún beneficio. De hecho, he tenido los cargos más grandes, nunca he usado la placa, nunca he usado un vehículo del Estado, nunca he usado una gasolina, nada. Yo siempre ando en mi vehículo y ando yo. Nunca he tenido una tarjeta de gasto de representación porque nunca la he usado. Yo nunca he ofrecido de que un almuerzo a nombre de la institución. No, yo no hago eso. Yo hago que la institución la organice. Entonces, tengo una serie de visión. El salario que siempre me ha correspondido, tenía la clínica quirúrgica en Sabana Grande de Boyá con el doctor Rafael de Luna, que hicimos más de 8.000 cirugías, que tu amigo Cruz y Minián fue el que me diseñó el quirófano.
la manejamos por 13, 14 años y a la que le dimos siempre el salario. ¿Por qué? Porque yo estoy vivo porque me hicieron 12 cirugías, por eso que digo, soy un salvamento de un niño pobre, deforme, y entonces en Canadá, en Quebec, en Saint Laurent, desde 1 año y 8 meses hasta 8 años y tanto, me salvaron la vida. Entonces, si a mí me han dado tanto, ¿por qué yo no lo doy tanto? Todo para mi pueblo. Entonces es una cuestión de por qué tú estás en este mundo. Yo entiendo que ese es mi compromiso. Ha hecho un buen gobierno el PRM. Un bonito mensaje Claro, para terminar. comparado con el desastre del PLD y el que podría ser Leonel Fernández, que es tan igual como Danilo, creo que el del PRM es excelente. Y los políticos no tienen posibilidad de reivindicarse en República Dominicana. Pero ¿para qué tú vas a buscar a alguien que sea un ladrón, que prometiendo que va a dejar de serlo, si tú puedes buscar una gente honesta? Pero usted está lanzando sentencias sin No, antes yo hacer estoy un dando juicio. una opinión. Muchas Ingeniero. gracias al ingeniero por habernos acompañado en la mañana de hoy. Me Es el gusta mucho único la que ha música, podido... ingeniero, la poesía. Es el Claro que único sí. invitado, y hemos tenido bastante en estos casi 2 meses que tenemos en el aire, que ha tomado prácticamente la totalidad del tiempo para 2 entrevistas. Es una acotación que es bueno hacerla. El ingeniero es buen poeta, podríamos Buen poeta, cerrar le con gusta la un música, fragmento de ingeniero, un Frank. poema Magnífico interesante. conversador. Sí, sí, hay tiempo. ¿Qué le parece? Brevemente, No, cuando nosotros llegamos... un minuto tenemos. Sí, llegamos en 1968 Sí. a Nueva York, escribimos un poema que se llama Debo regresar apresuradamente, y decía: nací en el lugar del mestizaje levante del mar y las estrellas. En mi nacimiento hubo júbilo cuando el mar se estrellaba contra los festones de bahía en mis 2 tercios de isla con ilusión de continente. Pero ahora me encuentro en el mismo corazón de la hidra, 143 Street and Broadway, y no he venido como debo a cobrarle sus heridas. Es mucho más largo. Misión cumplida. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Mañana de vuelta a las 7 por el 6. Hasta mañana.